Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Felipe Cisterna Fernal y hoy les hablaré sobre el coeficiente de transferencia de calor en una superficie helada, correspondiente al laboratorio número 2 del ramo de transferencia de calor. Entre los mecanismos principales de transferencia de calor se encuentra la convección, que a diferencia de la transferencia de calor por conducción, este es realizado a través de un fluido. Para obtener una expresión analítica del flujo de transferencia de calor, se hace uso de la ley de enfriamiento de Newton, que aparece en pantalla, en donde H corresponde al coeficiente de transferencia de calor por convección, A sub S al área expuesta a la convección, T sub S a la temperatura del área expuesta a convección y T sub infinito la temperatura del fluido promedio. Para poder determinar los coeficientes de transferencia de calor por convección, existen formas empíricas tanto para convección natural como forzada. El número de Nusselt mide la razón entre la transferencia de calor por convección y la transferencia por conducción pura, dentro de la capa límite del fluido, que se define por la siguiente fórmula, en donde H corresponde al coeficiente de transferencia de calor por convección promedio, K sub F la conductividad térmica del fluido y L sub C el largo característico. El número de Prandtl aproxima el coeficiente entre la razón de difusión de momentum, originada por la viscosidad, y la razón de difusión térmica en un fluido, que se define por la siguiente expresión, en donde V es la viscosidad cinemática del fluido y alfa la difusividad térmica del fluido. Grachov aproxima la razón entre la fuerza de empuje y las fuerzas viscosas en el fluido, lo que nos permite determinar si el flujo se encuentra en estado laminar o turbulento. La expresión de Grachov se muestra en pantalla, en donde G corresponde a la aceleración de gravedad, beta al coeficiente de expansión volumétrica del fluido y el S a la longitud característica. El número de Reynolds relaciona las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Con este valor podemos discriminar si un fluido se encuentra en régimen laminar o turbulento. Cuando el flujo ocurre sobre una superficie plana, el número de Reynolds puede definirse hasta una distancia x del borde de ataque, como se muestra en la ecuación en pantalla, donde U corresponde a la velocidad del fluido y V a la viscosidad cinemática del fluido. Para realizar la experiencia, se trabajará con un bloque de acero de material 6F20, el cual se calentará mediante un mechero y luego se insertará en una caja aislante, de forma de poder estudiar la transferencia de calor por convección sobre una cara de este cubo bajo la convección natural y luego forzada, utilizando un ventilador para generar la convección forzada. Para el caso de la convección natural, primero se deberá instalar los equipos y materiales a utilizar. Luego se deberán tomar las condiciones ambientales. Después se sacará el cubo de la caja utilizando el tornillo. Luego se instalará el termómetro en el orificio central del cubo. Después de esto se enciende el mechero y se calienta el cubo hasta una temperatura de 70 grados Celsius. Se apaga el mechero y se saca el termómetro. Luego se utiliza el tornillo para colocar el cubo dentro de la caja de madera. Se tapa la caja y se espera que el sistema se estabilice. Luego de esto se registra la temperatura. Se abre la caja y se instala el termómetro. Y como último paso, se debe registrar la temperatura un total de 10 veces cada 2 minutos para la convección natural. Para el caso de la convección forzada, se deben repetir los mismos pasos de preparación del cubo hasta que alcance una temperatura de 70 grados Celsius. Se debe colocar el ventilador en la posición adecuada. Una vez listo y estabilizado el sistema nuevamente, se realizan 10 mediciones cada 1 minuto. Luego de esto, se debe medir la velocidad del aire con el anemómetro. Finalizado el experimento, se deben tomar las condiciones ambientales finales. En los datos obtenidos, tenemos las condiciones iniciales antes de realizar el experimento, las cuales corresponden a una presión de 764 milímetros de mercurio, una humedad relativa del 65% y una temperatura de 19 grados Celsius. Cada una de las mediciones se encuentra resumida en la tabla mostrada en pantalla. Las condiciones finales del experimento fueron presión de 764 milímetros de mercurio, humedad relativa del 65% y una temperatura de 20 grados Celsius, además de las 3 mediciones de velocidad del anemómetro, las cuales dan un promedio de 0,84 metros por segundo.
En primer lugar, para el análisis de datos, presentamos los datos en un gráfico que muestra la temperatura en relación con el tiempo. En segundo lugar, para cumplir el objetivo de calcular el coeficiente de convección de manera empírica, se utilizarán los números adimensionales, presentados en la sección anterior. Para el caso de convección natural, se utilizarán el número de Grachov y Rayleigh para poder obtener Nusselt y luego despegar el coeficiente de convección promedio, el cual nos da un valor de 8,5 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Luego, para el proceso de convección forzada, se realizará calculando nuevamente el número de Nusselt, esta vez usando la relación que depende del número de Reynolds y de Planck, como muestra la parte derecha, y el cual nos da un valor de 125,14. Luego de realizar la experiencia, se puede concluir que el valor de la constante H es mayor para la convección forzada. Lo anterior se debe a que el ventilador genera una mayor diferencia de temperatura entre el aire y la superficie a enfriar, en este caso el cubo, causando esto una mayor transferencia de calor por convección. Analizando los números de Grachov y los resultados de convección natural, se puede observar que son menores que los números de Reynolds en convección forzada. Siendo esto otra forma de ratificar el aumento de transferencia de calor debido al aumento de velocidad del fluido. Por otro lado, podemos observar que los números de Planck son bastante similares en ambos casos. Esto debido a que este número depende de la variación de espesor de la capa límite del aire, y en este caso la variación es casi despreciable. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.